Buenas noches, mi nombre es Oscar Flores, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAVA y hoy voy a explicar los conceptos básicos de física electrónica. Los conceptos básicos que vamos a explicar hoy son carga eléctrica, diferencia de potencial, voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Carga eléctrica. Se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Propiedad de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y reside en las partículas subatómicas, los electrones, protones y neutrones. Cuando un objeto se carga eléctricamente se debe a un desplazamiento de sus electrones, ya sea de pérdida ganando carga positiva o incorporación ganando carga negativa. En un sistema cerrado, la carga eléctrica se mantiene constante, así como ocurre en cualquier reacción química. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb, o principio fundamental de la electrostática, rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas, sin importar el signo de su carga. Si son del mismo signo será una fuerza de repulsión y si son de signo opuesto será una fuerza de atracción. La fórmula sería F es igual a K por Q1 por Q2 dividido en R2, donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, R la distancia que los separa y K es una constante de proporcionalidad. Diferencia de potencial, voltaje. El voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Es por esto que también se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico. Ley de Ohm. La diferencia de potencial V aplicada entre los extremos de un conductor específico será proporcional a la cantidad de corriente I que circula por el conductor, dependiendo de su resistencia. La fórmula sería V es igual a R por I, donde V es la tensión, I es la corriente y R la resistencia del material. Intensidad de corriente. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en una unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio, A. Intensidad de corriente I. La fórmula es I igual a Q sobre T, donde I la intensidad expresada en amperios, Q carga eléctrica expresada en coulombs y T tiempo expresado en segundos. Densidad de corriente. Considerando un conductor de sección transversal S y que lleva una corriente I, se define la intensidad de corriente J como la corriente por unidad de área. Como podemos darnos cuenta, ahí está la fórmula donde la densidad de corriente en amperios sobre metro cuadrado y la corriente eléctrica en amperios, y esa es la sección transversal de conductor por el que circula dicha corriente. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuando más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia va a tener. Cuando mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente, y cuando menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Resistencia eléctrica. E es igual a I por R, es decir, voltios es igual a amperios por ohmios. En esta fórmula, R representa la resistencia. Si la resistencia es desconocida, la fórmula se puede convertir a R es igual a E sobre I. Ohmios es igual a voltios divididos por los amperios. Muchas gracias.